El 30 de agosto de 1975, la guerra de Vietnam había terminado. Un Estados Unidos ya humillado no tenía nada más que hacer que evacuar a todos de su embajada, dejando esta foto para la posteridad. 20 años después, Bart Simpson había metido en un lío diplomático a Estados Unidos con Australia, y cuando todo terminó mal en el capítulo, pues porque Bart se burló de todos, los Simpsons tienen que abandonar la embajada estadounidense. ¿Y qué vemos aquí? Exacto. Dicen que en los detalles está el diablo. Yo digo que la gracia, porque ¿no te ha pasado que cuando entiendes un chiste oculto en una serie, haces... porque conoces la referencia y da todavía más risa? Y eso pasa un montón en Los Simpsons, cuando eran buenos, obviamente. Hay una gran cantidad de hechos, historias y personajes ocultos, y para eso estoy hoy aquí, para repartir contexto de todos esos chistes que esconde la serie y que quizá no notaste. ¿Qué rayos es eso? Comencemos. Y entonces podemos continuar con este mismo capítulo en cuestión, ya que todo el argumento de este se basa en un caso real, un caso que había sido más que mediático el año pasado, 1994, en todos los medios yankee, en el que un adolescente estadounidense llamado Michael Fay había sido condenado por las autoridades de Singapur a recibir 6 latigazos con un bastón por violar la ley de vandalismo. Fay había robado unas señales de tránsito y supuestamente también había rayado 18 autos. Cuando se conoció la sentencia, se corrió la voz por varios países y la misma prensa gringa se dividió, varios asegurando que era un exceso, otros reivindicando la cultura de valores de Singapur. Desde el Ministerio de Defensa del país asiático aseguraron que elegirían el camino de la violencia. Bueno, más bien dijeron que los gringos eran unos malcriados y que hacía falta corregirlos. Lo cierto es que todo esto provocó una tensión temporal en las relaciones entre Singapur y Estados Unidos. Ante la inminente sanción, varios parlamentarios mandaron cartas suplicando misericordia, incluido el mismo presidente Bill Clinton, tratando de recordar la buena relación histórica de ambos países, ya saben, por los viejos tiempos. Pero esto solo hizo que el número de latigazos se redujera a 4, y así fue, aunque la sentencia real consistía en, además de eso, una multa de $3,500 y 3 meses en prisión. No se andan con juegos ahí. Como sea, una vez Michael Fay salió en libertad, regresó a Estados Unidos y fue al programa de Larry King, y contó que solo se había declarado culpable en un principio porque las autoridades le habían informado que si hacía tal declaración impediría el ser azotado, pero la confesión era falsa. Dijo que para nada había dañado ningún carro y que el único delito que había cometido había sido el de robar señales de tránsito. Y de igual modo fue embaucado Bart cuando le comunicaron que con una disculpa bastaba, pero luego le dijeron que tenía que ser pateado. La otra gran similitud obvia es la negociación de la cantidad de patadas. Pero ya que estamos hablando de capítulos basados en hechos reales, entonces tenemos que hablar de esto. Pero el sombrero es nuevo. La quiero. Cuando una nueva Stacy Malibu sale al mercado, Lisa se percata de que sus frases estereotipan notablemente a las mujeres. ¿No tienes algo importante que decir? No me preguntes, solo soy una chica. Y uno podría pensar, sobre todo en esos años, que era simplemente una burla a Barbie y ya está. A menos que te cuente de otro famoso caso en 1993. Una nueva línea de Barbie adolescente había salido y de entre las 4 frases que podía decir la muñeca estaba: las matemáticas son difíciles. La muñeca de hecho tenía 200 frases, de las cuales 4 al azar eran asignadas al chip de voz de cada una, entre las que estaban: de grande quiero ser veterinaria o amo ir al colegio, ¿tú no? Pero las matemáticas son difíciles fueron las que más llamaron la atención. The last message I want her to get is that for some reason math is any more challenging to her than any other subject that she's studying. Pero ahí no acaba la cuestión, ya que esto hizo enojar a la Organización de Liberación de Barbie. Hi, I'm Teen Talk Barbie. We're an international group of children's toys that are revolting against the companies that made us. We've turned against our creators because they use us to brainwash kids. Un grupo de feministas que reemplazó el chip de sonido de las Barbie con los del G.I. Joe de Hasbro y los superhéroes de Marvel, y luego los volvieron a colocar a todos en los estantes de las tiendas, por lo que en ese momento podías darte con la insólita sorpresa de que tu G.I. Joe dijera: ¿Wanna go shopping? I love school, don't you? y tu Barbie: Now we say things like this. No escape for the guilty. Vengeance is mine. Tal cual señala a una niña cuya Stacy Malibu dice citas de Spider-Man. My spidey sense is tingling. Anybody call for a web slinger? O al menos en la versión original, porque en la latinoamericana siempre se toman sus libertades. Era tan decente que se bañaba vestida.
mensajera. Lo máximo. Oigan, ¿quién pudo dejar esta basura en la escalinata del Congreso? Probablemente una de las mayores referencias que nunca entendí hasta ahora. ¿De dónde salió esto? Krusty lo pone en reemplazo de Tommy Daly, que ya no daba más por culpa de Bart. Sucede que toda la escena en realidad es una tremenda burla a un segmento de la serie infantil educativa Schoolhouse Rock de los años 70, llamado Soy solo un proyecto de ley, en el que un proyecto de ley cuenta todo el transcurso que debe seguir hasta poder convertirse en ley. En la versión de Los Simpsons tenemos más bien a una enmienda que busca cambiar el contenido de un documento oficial, como una ley. En esta ocasión, esta enmienda de obvio corte republicano y conservador quiere cambiar la Constitución para que no sea legal quemar una bandera, que desde los años 60 fue usada como símbolo de protesta en Estados Unidos y que se intentó prohibir con la Ley de Protección de la Bandera propuesta en 1968. Pero en efecto no se pudo porque era anticonstitucional. The court ruled today that burning the American flag as a form of political protest is a right protected by the First Amendment to the Constitution. Y dato de color, uno de los conservadores que más se tomó a pecho la labor de prohibir esta libertad, pero que nunca pudo hacerlo, fue Joe Biden. La enmienda también arremete contra liberales de su época como los Kennedy, y Bart dice: Necesitamos otro Vietnam para adelgazar sus filas. Porque después de la humillación en Vietnam, los republicanos que apoyaban este conflicto quedaron muy mal parados. Otro muy buen dato de color es que Jack Sheldon, quien canta la versión original, prestó su voz para hacer la parodia. Un episodio mítico de Los Simpsons es ese en el que el señor Burns abre un casino y Marge se vuelve adicta al juego. Aquí encontramos infinidad de referencias, pero hablando de las más importantes, está el hecho de que Burns se vuelve un paranoico de los gérmenes e inventa la cumbancha volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? Todo esto no es gratuito, sino que se trata de una parodia del excéntrico multimillonario Howard Hughes, famoso aviador y dueño de hoteles y casinos e inventor del avión más grande del mundo. O el más pequeño. ¡Suba! Señor. Dije suba. Y que hacia el final de su vida degeneraría su salud mental en un terror insondable por los gérmenes. Pero, si quieren saber más de quién fue, que por cierto tiene hasta una película de Martin Scorsese y lo interpreta Leonardo DiCaprio, ahí les dejo un video hablando del caso. Siguiendo con el capítulo, vemos a Homero siendo croupier de estos dos hombres. Tengo que ver el astuto y dejar la mesa. Sí, dejar la mesa. No. ¡Ay, ay, ay! Se trata de Tom Cruise y Dustin Hoffman en sus papeles de la película Rain Man, en la que, al enterarse de las habilidades en matemáticas de su hermano autista, Tom Cruise lo lleva al casino para apostar en blackjack. Y si esto te suena de algún lugar, dato de color, es que viste qué pasó ayer. Alan incluso usa el mismo traje que Hoffman. Cuando Homero tiene su equipo de bolos y participa de un torneo, el señor Burns se entromete en este, pero es malísimo. A lo que Moe dice que tiene una solución para que no juegue más. Su ataque con un bastón es una sátira del ataque que sufrió la patinadora sobre hielo Nancy Kerrigan en 1994. Cuando el vándalo contratado, Shane Stant, la inhabilitó de un torneo para favorecer a su principal rival, Tonya Harding, que resultaría campeona. Aunque al poco tiempo la masividad mediática del asunto hizo que todo se descubra, y Tonya fue inhabilitada de por vida. Aunque en la versión de Los Simpsons ocurre todo lo contrario. ¡Uy! Smithers, ese golpe la colocó en el lugar correcto. En el capítulo del gato, el sagaz ladrón que le roba a todo Springfield, tenemos dos tremendos gags de nicho que de por sí igual sin contexto son buenísimos. Ahora el nombre clave. Yo soy Zorro 1, Skinner es Zorro 8, Barney Zorro 12 y Moe Zorro 1. Eres un idiota. Cuando el grupo de vigilancia de Homero cuida el circón que el gato dijo que iba a robar, Homero y Skinner tienen una conversación particular. ¿Por qué? No resiste. ¿Por qué? Es un ladrón. Y hasta esto es un guiño a la serie policíaca de los años 60, Dragnet, en la que el dúo protagónico solía tener una suerte de interacción parecida. From when to when?
1:30 till 2:30. What kind of car? He doesn't remember. But he remembers the girl. Whitsett's a bachelor. What do you mean? That stranger drove it off late yesterday. Como decía, una vez que el gato es detenido y habla de dónde escondió todos los millones que robó a lo largo de los años, el episodio se vuelve una parodia del argumento de la película El mundo está loco, en el que un grupo de personas se lanza a una desesperada carrera para encontrar un botín enterrado bajo una gran W. ¡Tengo que encontrar la gran T! ¡Hay millones de dólares enterrados bajo la gran T! Dejando tras de sí un rastro de caos y destrucción. Y por eso, en una parte de la secuencia vemos esto. ¡Maldito niño! ¿Me las vas a pagar? Dijiste que era un arroyo bajo, ya verás. Que cuando lo veía de chico simplemente estallaba de risa, sin entender nada, pero que era, de hecho, algo que tal cual pasaba en la película. It's too deep! It's too deep, you little rat thing! Pero bueno, para no alargar mucho el video, vamos con una última. Una demasiado sutil. Y de seguro tendrá permiso del gobierno para esto, don Barredora. ¡Cállate, niño! En el capítulo de Don Barredora, Barney, el rey de las barredoras, le quita a los clientes a Homero. Él, en venganza, lo envía a un pico nevado, donde queda sepultado. Pero de esto nos enteramos por el noticiero de Ken Brockman, con el set algo distinto de como usualmente lo vemos, ¿no? 29 años antes, el viernes 22 de noviembre de 1963, el presidente Kennedy había sido asesinado a tiros mientras circulaba con el coche presidencial, y el conductor de noticias, Walter Cronkite, anunciaba el suceso de esta manera. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. ¿Qué tal? Coménteme de qué otra referencia se acuerdan. No eres el mismo desde que tu hijo enloqueció en Vietnam. Fue insoportable. Ayúdame con un par de clics y compartiendo para poder hacer una segunda parte. Y nada más, yo soy Lodo y nos vemos en el siguiente video. Claro que sí. ¡Hasta